voy a invitarles en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, vamos a tener una enseñanza hoy. Y voy a invitarle para que usted abra su Biblia en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir a leer el versículo 8. Amén. Dice mi Biblia: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana que tú nos das poder estar aquí todos congregados en tu nombre. Tu palabra da vida, tu palabra, Señor, da sabiduría. Señor Jesús, abre la mente, el entendimiento de los amigos para que tu palabra llegue a sus corazones. Tu palabra edifique, Señor. Palabra exhorte conforme al propósito que tú tienes. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pueden ubicarse. Y bueno, en esta mañana, tomando como punto de referencia este pasaje bíblico, quiero que todos meditemos en este tema que quiero regalarles en el nombre del Señor Jesús. Bajo el tema: no puedes amarle si no lo conoces. Amén. Bueno, y nadie puede pretender querer amar a alguien si no lo conoce. Una de las grandes realidades que hoy vivimos es que muchos dicen conocer a Dios, pero realmente muchos no lo conocen. Si tú quieres realmente amar a Dios, tienes que empezar a conocerlo. La Biblia dice que Dios siempre se ha manifestado al hombre para darse a conocer, y que de esta manera el hombre pueda llegarle a amar de verdad. En el capítulo 53, el versículo 1, hay una palabra bien importante de parte de Dios donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y nótese que hay una palabra clave: manifestado. Dios siempre se ha manifestado, o sea, Él siempre se ha querido mostrar. Y los que estamos aquí en esta mañana, la gran mayoría, somos conscientes de que en muchos momentos de nuestra vida, hemos visto cómo Dios se ha manifestado de una u de otra manera en favor de nosotros. Y eso nos ha llevado a nosotros a que cada día le amemos más. Por eso creo que en esta mañana estamos aquí. Porque, bueno, Dios es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Pero ¿saben? Cuando el pueblo se congrega para alabar su nombre, cuando el pueblo se reúne para glorificarle, también dice mi Biblia que allí donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Amén. Y dice mi Biblia también que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Para muchos será una locura, y para muchos no tendrá lógica de pronto en ese día que estemos usted y yo aquí reunidos, y será una locura para la sociedad, pero los que estamos aquí sabemos lo importante que es sentir a Dios en
vida. Lo importante es que poder experimentar sus maravillas. Y ¿sabe? Y nos reunimos aquí no para perder el tiempo. Nos reunimos aquí porque sabemos que Él se hace presente en medio de las alabanzas. Y aquí hay un pueblo que sabe reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya, esos que lo reconocen. Esos que en esta mañana lo reconocen. Yo les invito para que lo adoren. Gloria al nombre del Señor. Oiga, a la gente se le hace a veces difícil creer lo que Dios puede hacer. Para la gente a veces se le hace como complejo aceptar que Dios se manifiesta. Y nótese que el pasaje que leímos está hablando de una gran realidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque muchos no creen. Para muchos es difícil aceptar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero en esta hora quiero decirle que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Él mismo lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Está hablando un hombre de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Está hablando un hombre que le conoció. Está hablando un hombre que pudo contemplar en algún momento la gloria del Señor Jesús, la gloria de nuestro Dios. Y dice el capítulo 5 del profeta Isaías, porque Isaías está hablando de una gran verdad. Amén. Yo le voy a invitar para que lo leamos. Capítulo 6. Isaías habla de una experiencia que él vive. Porque hasta ese momento, óigalo bien, hasta antes de ese momento, Isaías no lo conocía. Y dice la escritura en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. Y mire lo que dice Isaías: vi yo al Señor, capítulo 6 de Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice el versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Oiga, qué experiencia tan bonita la que vive este hombre. Y él tiene que reconocerlo. Toda la tierra está llena de la gloria de nuestro Dios. Amén. Por eso, vivir experiencias en Dios es lo que realmente nos lleva a conocerle a Él. Y sigue diciendo la Biblia: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Esa experiencia que vive el profeta Isaías
le lleva a él a reconocer su condición delante de Dios. Amén. O sea, Isaías tiene que reconocer y decir: ¿quién soy yo? Para poder contemplar esta visión. Es que lo que ve Isaías no es cualquier cosa. La experiencia que vive este hombre no es cualquier experiencia. Oiga, en el Antiguo Testamento, los hombres que vivían esas experiencias, eso marcaba la vida de ellos. Amén. Y yo creo que los que estamos aquí, podemos decir, muchos de los que estamos aquí, que hemos vivido experiencias en Dios, que esas experiencias en Dios también han marcado nuestra vida. Amén. Amén. Y dice él que voló hacia él, óigalo bien, hacia él voló uno de los serafines, que tenía en su mano un carbón encendido, que fue tomado del altar con unas tenazas. Y tocando la boca de Isaías, porque el ángel coge el carbón y toca los labios de Isaías y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y esa experiencia no se detuvo ahí. Dice la Biblia que Isaías recibió una orden y le dijo al Señor: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Solamente quien había podido vivir esa experiencia de ver la gloria del Señor, de tener esa experiencia, ese acercamiento con Dios, eso le daba la autoridad para hablar de Dios. Amén. Es que nadie puede pretender hablar de Dios si no ha vivido una experiencia, si no ha tenido un encuentro con Dios, si no ha tenido ese momento con Dios. Porque para poder hablar tenemos que haber vivido experiencias. Y nadie puede pretender querer hablar de lo que no ha vivido. Amén. Se necesita entonces realmente conocerle. Se necesita realmente vivir ese momento. La Biblia me dice que el apóstol Pablo, óigalo bien, se ha oído hablar de Pablo, uno de los grandes apóstoles del primer siglo de la iglesia, el apóstol a los gentiles. Y dice la escritura que Pablo era enemigo de Dios, era un acérrimo enemigo, detestaba a los evangélicos, los odiaba, los perseguía. En una ocasión pidió las cartas, o más bien, como decimos ahora, pidió el listado para ir a darle de baja a los cristianos. Porque Pablo no concebía que esa gente realmente tuviera la razón. Para él, esa gente estaba equivocada. ¿Sabe? Para Pablo, esa gente era blasfema. Pero Pablo estaba totalmente equivocado. Porque aunque Pablo era un hombre preparado, era un erudito, había sido instruido a los pies de Gamaliel, era en cuanto a la ley uno de los fariseos más celosos, provenía de una de las mejores tribus, había seguido al pie de la letra algunos rituales de la ley, había sido circuncidado al 8º día, y bueno, era un hombre celoso. En otras palabras, Pablo era un hombre muy religioso. Era un hombre muy aferrado a las tradiciones y decía conocer
conocer a Dios, pero realmente no lo conocía. Decía amar a Dios, pero realmente Pablo estaba equivocado en su pensamiento. Pablo no lo conocía. Tristemente hay mucha gente que quizás tenga esta misma posición, esta misma actitud, pero la tradición no te va a llevar a conocer realmente a Dios. Porque las tradiciones que llevan los hombres lo que hace es alejar al hombre más de Dios. Porque las tradiciones endurecen el corazón del hombre hacia Dios. Las tradiciones enceguecen el pensamiento y la mente del hombre. Amén. Lo que el hombre necesita es vivir un encuentro con Dios. Amén. Y Pablo tuvo su momento. Oiga, el que decía amar a Dios, el que decía que lo conocía, el que decía que obedecía a Dios, pero estaba equivocado. Y por eso dice la Escritura, allá en el libro de los Hechos, y yo le voy a invitar, si usted quiere, que leamos este pasaje. Allá en el capítulo 8, óigalo bien, dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban, o sea, él participó de la muerte de uno de los apóstoles del Señor. Amén. Él se alegró. Yo creo que cada vez que Pablo oía la noticia de que mataban a un cristiano, él decía, bueno, esto va a acabarse. Y sabe, los cristianos eran considerados como una plaga. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que se mataba a un cristiano, 10 se convertían al Señor. La sangre de los mártires que caía en tierra no caía en vano. Jesús lo había dicho. Es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que dé fruto. Esa sangre que caía en la tierra, que vertía del cuerpo de los mártires, era esa semilla, ese grano de trigo que caía y florecía. Aleluya, porque esta obra no es de hombres. Esta iglesia no es dirigida por hombres. Esta iglesia no fue fundada por un mortal. No, esta iglesia nació en el corazón y en el pensamiento del mismo Dios. Aleluya. Esta iglesia es el proyecto de Dios. Doy un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. El capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla de la conversión de Saulo. Y nótese lo que dice el versículo 1. Mira lo que la Biblia describe del hombre que decía, dizque conocer a Dios. El que decía tener la verdad. El que decía no estar equivocado. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Oiga, a fin de que si cazaba alguno, pillaba alguno por ahí, óigalo bien, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para matarlos. O sea, Pablo se convirtió en un sicario, en un matón. Se convirtió en un hombre despreciable. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo conocía la ley, pero él no tenía presente eso. Odiaba a sus semejantes, al prójimo. Pero ya en el versículo 3 del capítulo 9 se relata
ese momento que Pablo vive. Porque él tenía que vivir su momento para poder realmente llegar a conocer a Dios. Amén. Y para poder comenzar a amarle. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a un lugar llamado Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, amén. Y mire lo que responde el que dice, o el que decía, conocer a Dios. Oiga, si Pablo realmente hubiera conocido a Dios, él no hubiera hecho esta pregunta, una pregunta necia. ¿Quién eres, Señor? ¿Es de quién eres? O sea, él no estaba seguro quién le estaba hablando. Y él oyó que esa voz le respondió, soy Jesús, amén, a quien tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Oye, cuando él oye esa voz, él como que volvió en sí, como que recapacitó, como que como que volvió a tomar conciencia de todo y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor lo envía a la casa de un hombre llamado Ananías. Y allá Pablo llega ciego. Él allá llega ciego físicamente porque dice que quedó ciego. Y él llega a ese lugar, pero allá entonces Dios usa a Ananías, quien ora por Pablo y le impone las manos. Y Pablo recobra la vista. Oiga, ¿qué experiencia la que tiene que vivir Pablo? Tener que ser atendido y auxiliado por uno de los que él mismo odiaba, por uno de los que él mismo perseguía. Oiga, qué experiencia tan dura la de Pablo, tener que ir hasta la casa de uno de los que él consideraba su peor enemigo. ¿Sabe? Esto para Pablo significó tener que humillarse, tener que bajarse, tener que hacer a un lado su orgullo, su altivez y comenzar a doblegar su vida ante el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Por eso, si queremos conocer a Dios, tenemos que empezar por humillarnos. Si realmente queremos conocer a Dios, tenemos que empezar por hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Hay gente que es consciente de las cosas de Dios, pero el orgullo no lo deja acercarse a Dios. La altivez no lo deja. Y ese hombre llamado Pablo, oiga, comenzó a vivir esas experiencias. Cada encuentro que Pablo tenía con Dios iba marcando su vida. Y esas experiencias le llevaban a Pablo a cada día a enamorarse más de Dios, a amarle más. Y esto de amarle más le motivaba también más a servir a Dios sin importar. Cuando tú conozcas realmente a Dios, estarás dispuesto a seguirle, cueste lo que cueste. Pablo llega a la ciudad de la gran Atenas, la ciudad de la ciencia, la filosofía, la cuna del conocimiento. Allá estaban los atenienses. Allá estaban las grandes universidades del pensamiento. Y Dios le envía a Pablo a ese lugar. Dios
Oiga, ahora Pablo se tiene que enfrentar con los que decían tener el conocimiento. Pero Pablo ya reconocía que ese conocimiento humano que él decía haber adquirido humanamente, ya eso no le servía de nada. Él sabía que ahora lo que él realmente necesitaba para dar testimonio del poder de Dios era que en él hubiera la sabiduría de Dios. Amén. Y el capítulo 17 del libro de los Hechos nos narra que Pablo llega a un lugar, óigalo bien, a un lugar llamado el Areópago. Era como decir un centro de reunión. Era un lugar donde se reunían todos los pensadores, como decir todos los doctores de las ciencias. Todos los magísteres en conocimiento se reunían y la costumbre era de ellos reunirse y comenzar a discutir y a debatir sobre temas quizás de la actualidad en ese momento. Quizás se sentaban por ahí a tomar tinto, como hacen por ahí algunas personas que se van a los parques y comienzan a hablar de los temas que están en la actualidad. Y Pablo se enfrenta a esta realidad. Pero él ahora sabe que su arma y su defensa no es su propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Porque él ya comenzaba a conocer a Dios. Y el versículo 23 del libro de los Hechos dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Oiga, él mira y vio una cantidad de altares. Dioses para todo. Los griegos adoraban infinidad de deidades. El mayor dios de ellos era Zeus. Le seguía otro dios que era Atena. Y así sucesivamente, la mitología griega y todos esos dioses. Pero en medio de todos esos altares había un lugar, una estatua o un altar donde no había ninguna esfinge, ningún rostro alusivo a un dios, pero había un letrero que decía: al Dios no conocido. Amén. Porque ellos, en medio de toda su ignorancia, ellos decían: bueno, si nos falta un Dios, tenemos muchos dioses, de pronto se nos escapó uno y no nos dimos cuenta, entonces hagámosle un altar y si llega a aparecer ese Dios, pues entonces ese es el lugar para el Dios que aparezca. Y Pablo aprovecha esa oportunidad y le dice: cuando llegué al lugar donde ustedes estaban, vi un altar que decía: al Dios conocido. Ese Dios al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Y Pablo comenzó a predicarles. Oiga, con una autoridad comienza Pablo a hablarles a estos hombres de la sabiduría que viene del cielo, de la sabiduría que viene de lo alto. Y Pablo tiene que reconocer que la gente que estaba escuchándole no es cualquier gente, era gente preparada en muchos temas. Y había gente como la hay ahora, que son expertos en hacer preguntas cauciosas, que les gusta contender y que les gusta de pronto creer que se las saben todas. Porque hoy es común ver esa clase de gente. Y uno se encuentra con gente que a veces lo llama y le dice: oiga, pastor, usted que sabe de la Biblia y que dice de esto, de la evolución, y comienzan a hablar un poco de temas relacionados con la metafísica y una cantidad de cosas, y muchas veces como que se quieren sentar en la palabra y dar que entender que tienen la razón, pero están equivocados. Amén. Y Pablo se para. Oigan lo que les dice, miren lo que les dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros
para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo dijo, yo estaba asustado, porque con la gente que yo tenía que contender y debatir no era cualquier gente. Yo estaba asustado, estaba tembloroso. Pero de algo sí estoy seguro. Y estaba seguro en ese momento. Y Pablo le dice, y es que mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. O sea, Pablo lo poco que hablaba delante de estos hombres que decían conocer todos los conocimientos, ese hombre llamado Pablo, cuando hablaba lo poco que hablaba, lo hablaba con el respaldo del poder de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino en el poder de Dios. Aleluya. Porque esta palabra es poderosa. Este evangelio trasciende para vida eterna. Aleluya. Oye, es que cuando un hombre conoce de Dios, sabe lo que hace. Oiga, yo conocí un anciano, el hermano Alcides Cardona. Y cuando yo llegué a la iglesia esa noche, el día anterior yo había estado en un concierto y había estado tomando. Al otro día yo fui a la iglesia y ese día me entregué al Señor. Pero yo recuerdo que esa iglesia, cuando yo llegué, era una obra que habían abierto, era una obra nueva. Llevaba pocos días de haber sido la apertura de esa obra. Y yo llegué a la iglesia y recuerdo que ahí estaba el hermano Alcides y él me recibió. Y me acuerdo que estaba en la portería y me dijo, joven, pase, y me acomodó y me entregó una Biblia. Y él estaba pendiente cuando cantaban los himnos, me pasaba el himnario, en ese tiempo lluvias de bendición, y él estaba pendiente. Y cuando un momento me dijo, yo sentí pasar al altar, y cuando él vio que yo me paré, él se vino detrás de mí y dijo, voy a orar por ti, joven. Y me puso las manos. Oiga, yo sentí algo tan especial que nunca había sentido. Y ese anciano, después del culto, hablamos unas pocas palabras. Y a los días llegó a la casa. No sé cómo, bueno, alguien me dio mi dirección y llegó allá y comenzó a compartirme la palabra. Yo lo atendí. Y yo comencé a interesarme por las cosas de Dios. Cuando uno está en ese primer amor, cuando uno está en ese toque de Dios, oiga, uno todos los días quiere oír palabra. Y yo estaba interesado por conocer más de Dios. Había una sed en mi vida espiritualmente. ¿Y sabe por qué había una sed? Porque nada del mundo había podido satisfacer mi vida, ni la rumba, ni el pecado, ni los deleites pasajeros que el mundo ofrece. Nada de eso, ni estar por ahí tomando con los amigos o por ahí sinvergüenciando con la muchacha. Nada de eso me había servido. Pero el día que comencé a recibir la palabra de Dios, oiga, yo comencé a sentir una llenura en mi vida. Comencé a sentir algo que cada día que yo me levantaba contento, agradecido con Dios. No era como antes, que me levantaba cabizbajo, pensativo, perdido en mis pensamientos. No, desde esos momentos ya todo era diferente, ya todo era distinto. ¿Saben por qué? Porque cada vez más me iba convenciendo de la gracia y del amor de Dios. Cada día le iba conociendo a nuestro Dios. Aleluya. Y cuando uno le va conociendo, uno se va enamorando más de Dios. Aleluya. Es que este Dios es muy grande. Aleluya. Es que este Dios que tenemos nosotros lo llena todo. Oh, aleluya. Alguien que lo adore. Oiga, el hermano Alcides, yo recuerdo que él, un día me puse a hablar con él, porque él me visitaba mucho.
Él llegaba con su sombrillita y su ponchito. Era un paisa. Él llegaba con su cabrielcito y sacaba su Biblia y comenzaba a hablarme. Yo le sacaba tiempo. Yo trabajaba con mi papá, mi papá y yo éramos socios en un almacén, en un taller de bicicletas, un almacén grande. Y éramos socios, pero yo sacaba mi tiempo. A mi papá le daba como rabia. Pues yo le decía, somos socios. Y él le daba como rabiecita. Pero yo sacaba mi tiempo y eso no sé cuántas horas pasaban. Pero para mí el tiempo se hacía corto. Sí pasaban muchas horas. Pero un día le hice una pregunta. Yo estaba muy nuevo, días de bautizado ya. Y le dije un día, hermano Alcides, oiga, hermano Alcides, usted es una persona muy preparada. Se ve que usted sabe mucho de Biblia. Yo quiero conocer más de la palabra. Oiga, hermano Alcides, ayúdeme para que yo también estudie. ¿Dónde estudió usted? ¿En qué universidad estudió usted? ¿Dónde hizo la teología? ¿Dónde estudió usted eso de licenciatura, eso de ciencias bíblicas? Dígame dónde queda y cuánto vale y todo, porque yo en mi ignorancia pues le dije eso. Y cuando yo le dije eso a él comenzó a llorar. Y se le vinieron las lágrimas. Y yo me sentí como mal, y dije, hermano, qué pena, le dije algo, lo hice sentir mal en algo. Y me dijo, no, mi hijo, no me hiciste sentir mal. Antes de lo que me dijiste me llena de gozo y de alegría. Yo le dije, sí, me va a ayudar entonces, me va a ayudar a entrar a estudiar. Me dijo, no, mi hijo, es que te voy a decir algo. Es que yo cuando conocí al Señor, yo era un borracho, yo era un asesino, porque me tocó el tiempo de la violencia. Ella murió hace como unos 18 años. Me decía, a mí me tocó el tiempo de Gaitán, de toda esa violencia. Y yo en medio de esa correría de estar huyendo, yo conocí del Evangelio, pero yo no sabía leer, yo no sabía escribir. Yo era una persona que no sabía expresarme. Yo le decía, hermano, y entonces usted, como esos mensajes que va a veces en los cultos, en las dominicales, cuando el pastor le encarga y me dice, mi hijo, lo único que tengo que decir es lo que dijo Pablo, es que mi predicación y mis palabras no son de humana sabiduría, sino que son del Dios que viene de los cielos y la tierra, aleluya. Es que la sabiduría más grande, aleluya, es la que viene de lo alto. Oye, cuando una persona conoce a Dios, sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Se necesita vivir una experiencia realmente. Oye, Pablo vivió esa experiencia. Y por eso Pablo le amaba tanto que él estuvo dispuesto a seguir al Señor, costara lo que le costara, aún su propia vida. Oiga, cuando usted conoce a Dios realmente, usted no se avergüenza de Dios. La gente que no ha conocido realmente a Dios se avergüenza. Usted es evangélico. No, yo voy por ahí de vez en cuando a la iglesia. No, yo no, por ahí que de vez en cuando. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Como me dijo una belleza, no me digas, Dios le bendiga acá, que es que me boletea en la empresa. Yo le dije, ese hombre no ha conocido a Dios. Cuando tú lo conoces realmente, no te da pena. A mí me decían el evangélico, el aleluya, amén, y el amén, me decían el amén. Y se burlaban. Pero yo me llenaba de gozo. ¿Sabe por qué me llenaba de gozo? Porque cada vez que esa gente, esos muchachos que trabajan conmigo, se veían en problemados, se veían en la inmunda, ahí sí me llamaban, hermanito, una oración por mí. Hubo uno que le iban a dar chumbimba en Palmira, le iban a matar, trabaja conmigo por sinvergüenza, estaba saliendo con una china por ahí de Otomán y le iban a dar plomo. Ay, hermanito, señora, que se van a matar y para que no me hagan nada. Y yo le dije, arrepiéntase, sinvergüenza. Y entregue su vida al Señor. Ay, sí, busca a los evangélicos. No, ahí sí busca a los evangélicos. Ahí sí los busca. Y otros que se avergüenzan. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
cuando uno recibe algo grande, yo creo que no es para avergonzarse. Si a usted le regalan un carro último modelo, yo no creo que usted le vaya a avergonzar. Usted lo primero que hace es cogerlo por toda la principal del pueblo y llevarlo al parque. Y ponerle música a todo volumen y bajarle los vidrios. Para llamar la atención. Y es que lo pone ahí y se sienta en el capó. Está. ¿Y cuánto más en el Evangelio? Amén. Hermanos, que lo que nosotros hemos recibido no es cualquier cosa. Oiga, cuando la iglesia comience a cambiar de pensamiento, y lo hablo en el sentido individual, cuando el creyente comience a cambiar esa forma de pensar, de dejarse llevar de la pena y del que dirán y de la vergüenza, y comience, óigalo bien, a lucir lo que Dios le ha dado, lo digo en el sentido humilde, oiga, las cosas van a ser diferentes. ¿Usted cree que una persona se avergüenza de algo grande? No. ¿Y por qué entonces nos avergonzamos del Evangelio? Eso que nos digan aleluya, evangélico, cristianito, como quieran lo que nos digan, hermano, eso no nos va a hacer nada, eso no nos va a hacer menos, eso no se nos va a caer una oreja ni la nariz, no se nos va a caer una mano, no, hermano. Cuando nos digan así, antes sintámonos orgullosos, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera la gente y el mundo tienen que reconocer que usted y yo somos diferentes. Y si somos diferentes, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ha hecho diferentes y debemos marcar siempre la diferencia. Oiga el nombre del Señor Jesús. Pablo llegó a decir, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué. Oiga, pero una persona que no ama a Dios, ¿usted cree que todas las cosas le van a ayudar a bien? Una persona que se avergüenza, que le da pena que le digan que es evangélico, que le da pena que le digan que está yendo a la iglesia. Usted está yendo por allá, le van a lavar el cerebro. Y yo le dije una vez a un personaje, sí, me lavaron el cerebro y el alma y todo. Amén. Me hicieron un lavado cerebral tan impresionante con la palabra que ya no siento deseos de por ahí estar tomando cerveza, fornicando y haciendo cosas malas. No, porque es que Cristo nos transforma, aleluya. Oiga, qué bendición que Cristo nos ha hecho diferente. Y por eso dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Si usted se avergüenza de Dios, no espere el respaldo de Dios. Amén. No espere. Oiga, la gente se avergüenza. ¿Usted cree que Dios se va a sentir contento de alguien que se avergüence de Él? Dios se entristece. Dios se entristece. Y por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento, y Él le respondió, Marcos capítulo 12, verso 30, y le dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y el principal mandamiento. Los judíos, oiga, qué gente tan falsa. ¿Sabe qué quiere decir la palabra fariseo? Falso. Ellos decían amar a Dios. Y pues de ahí de ese combo era que había salido Pablo, era Pablo, de ahí había salido. Ese combito. Y un día entonces le preguntaron a Jesús, lo tentaron, pero él tenía siempre la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y Jesús en algún momento les recriminó a los fariseos la falsedad. Y Jesús les tiraba feo a ellos. Porque es que ellos eran muy sinvergüenzas. Los fariseos eran sinvergüenzas. Así
hacían lo malo y escondían la mano. Entonces un día el Señor estaba tan ofendido que les dijo: oiga, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ¿dónde? De mí. Oiga, el Señor les tiraba duro. Y qué duro es que el corazón del hombre esté lejos de Dios. Porque Dios siempre ha querido estar cerca del hombre, pero es el hombre el que endurece su corazón y se aleja de Dios. Y por eso dice la Escritura que Dios miró del cielo a la tierra para ver si había algún entendido, algún justo que buscara de Dios, y no había ninguno. Todos se habían corrompido, todos se habían desviado, se habían hecho inútiles. O sea, en otra palabra, lo que dice Dios: esta gente está desviada, esta gente está lejos de mí. Porque el hombre en el pecado, en su arrogancia, en su ignorancia, lo que hace es alejarse cada día más de Dios. Dios siempre quiere estar cerca del hombre, y por eso con Dios hay una ley que es directamente proporcional. Dice Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Si usted se aleja, Dios se aleja. Así dice la Escritura. Hablar de Dios es hablar de un ser que va más allá del pensamiento humano. Porque la mente del hombre es limitada. Y muchos tratan de definir a Dios. Pero Dios es más que una religión. Dios es más que un dogma. Y la misma ciencia queda corta ante lo que es el pensamiento de Dios. Muchos tratan de definir a Dios. Y muchos libros se han escrito tratando de negar la existencia de Dios o tratar de definir cómo es Dios. Pero yo le voy a decir en esta mañana: Dios es tan grande, tan inmensurable, que no hay mente humana que pueda concebir totalmente quién es Dios. Aleluya. Pero en medio de todo eso, en su gracia, Dios se hace sentir en aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Él se hace sentir en esos que le buscan de corazón. Aleluya. Por eso la Biblia dice: buscadme y viviréis. El astronauta soviético Yuri Gagarin, uno de los primeros hombres en llegar al espacio, tenía el concepto de que Dios se podía concebir con los ojos humanos, porque la idea que había hasta ese momento por los filósofos y los pensadores es que Dios estaba sentado por allá en un asteroide o en una estrella o en la misma luna o por ahí en algún planeta flotante en el espacio. Y cuando Yuri Gagarin entró al espacio, las primeras palabras que registró Yuri Gagarin fue: miré y no vi a Dios. Pero es que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Aleluya. Para Él no hay tiempo, no hay medida, no hay espacio, no hay lugar. Dios lo llena todo. Y en medio de todo eso, óigalo bien, ¿quiénes somos nosotros? Aleluya. En medio de esa grandeza, Dios se mira en el hombre, y por eso dice el salmista: ¿quién es el hombre para que pienses en él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, hablando, óigalo bien, de todo lo que Dios le entregó al hombre. Dios le entregó al hombre una cantidad de cosas, pero lamentablemente el hombre en el pecado dejó que el enemigo se le robara todo. El hombre fue despojado por el valiente, al hombre le fue arrebatado el botín, y el hombre quedó vendido al pecado, quedó vendido a la condenación, a la muerte. Y por eso entonces, en el plan y en el conocimiento anticipado de Dios, Dios decidió, óigalo bien, rescatar al hombre. A Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre, no, ya en Dios había un plan perfecto, y por eso
fue manifestado en carne, aleluya. Él se manifestó en carne, ¿sabe para qué? Para por medio de la carne destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, aleluya. Y estando en la condición de hombre, se enfrentó al diablo y lo venció. ¿Y sabe por qué? Porque él venía a quitarle al diablo lo que el diablo le había robado al hombre, lo que el diablo le había despojado al hombre. Y dice que allá en la cruz del Calvario, mi Cristo, despojando a los principados y a las potestades, exhibió al diablo como un trofeo y lo exhibió públicamente, declarándole al universo, al multiverso entero, que él había dado la victoria, y el acta que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Aleluya. Oiga, qué grandeza la de nuestro Dios. Oiga, qué grandeza la de nuestro Dios. Dios no está en la ciencia. No, la ciencia está en Dios. Porque dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice Pablo, óigalo bien, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Todos los tesoros. Es que para poder comenzar a conocer a Dios, tenemos que reconocer, aleluya, que en Cristo está la sabiduría del conocimiento y de la verdad. Amén. Un hombre le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, oh Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice mi Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Oiga, qué error tan grande en el que estaban los judíos. Decían conocer a Dios, decían entender las escrituras, pero a la vez estaban ciegos. Ellos andaban pidiendo señales, que el Señor les diera señales, pero ya las señales habían sido dadas. Todas las señales habían sido dadas en cuanto al Mesías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Dios les había anunciado y dado una señal, la Virgen. Dios les dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya las señales habían sido dadas, pero ellos estaban ciegos. Y la señal más grande que Dios le dio fue la manifestación de Él en carne. Y aún así seguían sin entender. El niño que había nacido allá en esa pesebrera, en medio del asno, de la mula y de muchos animales, era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. He aquí, yo en mi pueblo sabrá mi nombre por aquella causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ellos decían conocer la ley, pero tenían ahí el cumplimiento de la ley y no se daban cuenta. Y como no se daban cuenta, por el orgullo y la altivez, por eso odiaban a Jesús. Oiga, hay gente que odia a Jesús. Hay gente que la odia. Todos los hombres de Dios vivieron su momento. ¿Y sabe por qué lo vivieron? Porque necesitaban conocer a Dios. Moisés tuvo que salir del área de confort y comodidad y ser llevado al desierto. ¿Y sabe por qué Dios lo sacó de la comodidad y del confort? Para que fuera al desierto a conocerle a Él. Dios le
Dios, me imagino que Dios dijo, bueno, Moisés, usted está muy cómodo, muy relajado, y como tiene tanta comodidad está tan relax allá, usted como que no se interesa mucho en conocerme, lo voy a apretar un poquito para que allá, en la necesidad y en la escasez, tenga que alzar los ojos al cielo y reconocerme que yo soy Dios. Hay cosas que a veces Dios permite para que le conozcamos. Y allá en el desierto Dios se le manifestó en una zarza. Y allá Dios le habló a Moisés. Y Dios comenzó a conocerle. Y Dios comenzó a mostrar su gloria y su poder. Y por eso la Biblia dice que Dios no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Antes aceptar los vituperios y el maltrato. ¿Y sabe por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, vea, cuando uno conoce a Dios realmente, venga lo que venga, pase lo que pase, enfréntese a lo que se tenga que enfrentar. El que realmente conoce a Dios, el que realmente lo ha conocido, no importa la situación que se está viviendo en el momento, no importa si hay escasez, si hay enfermedad, si hay problemas en la familia, en la pareja, con los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en el servicio a Dios, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en la universidad, en el colegio, donde esté, el que ha conocido a Dios, óigalo bien, se sostiene como viendo al invisible. El que ha conocido a Dios, aleluya, sabe que esas tribulaciones son momentáneas, aleluya, sabe que eso es pasajero, pero sabe que es lo más grande, que el que ha conocido a Dios, sabe que tiene el respaldo de Dios, sabe que tiene la divina providencia de Dios. Ahora usted me entiende. Y le voy a terminar diciendo esto. Los apóstoles decían conocer a Jesús, pero no lo conocían. 3 años y medio y no lo conocieron. Lo vieron hacer milagros, levantar muertos, multiplicar los panes. Los apóstoles, oiga hermano, escúcheme, los apóstoles vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo, a Lázaro, vieron el endemoniado gadareno ser libre, vieron al leproso ser sanado, vieron al hijo de la viuda ser resucitado, vieron una cantidad de cosas, vieron a Bartimeo ser ciego, vieron una cantidad de cosas, pero ellos no conocían a Jesús, no lo conocían, decían conocerlo. Y cuando llegó la prueba, ahí se supo quién era quién. Ahí se sabía quién era quién. Porque es que Dios a veces permite las dificultades y las pruebas para saber de qué estás hecho. ¿Cómo estás formado? Muchos dicen ser cristianos evangélicos. Pero es que eso es muy fácil decirlo. Eso es muy fácil ostentar. Es que yo soy de la iglesia pentecostal. Es que yo soy evangélico. Es que yo soy cristiano. Es que yo sé mucho de Biblia. Eso es muy fácil decirlo. Pero otra cosa es cuando llega el momento de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque en la dificultad, en la prueba, en la tentación, se conoce realmente quién es hijo de Dios, se conoce realmente quién está parado en la raya, en las cosas de Dios, aleluya. El que ha conocido a Dios no da un pie atrás, aleluya. El que ha conocido a Dios no se avergüenza de Dios. El que ha conocido a Dios no lo hace retroceder ninguna prueba. Alguien me decía una vez en la iglesia de Pereira: pastor, vengo a despedirme de la iglesia y de Dios, me voy a apartar, no voy a volver, tengo muchos problemas, muchas dificultades. Estábamos en esos tiempos construyendo el templo y recuerdo que yo le dije a ese joven: vaya al altar y despídase de Dios, vaya al altar, si es capaz despídase de Dios. Me dijo: sí, pastor, ya lo decidí, voy a orar la última oración y por acá no me volverán a ver. Oiga, y el joven se fue a orar al altar y seguimos trabajando. Estábamos en la construcción del templo y pasó 10 minutos
minutos, 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto tiempo pasó, fue mucho tiempo, y yo vi que ese joven no se paraba y no lo dejé allá. Cuando se vino me dijo: oiga, pastor, no fui capaz de despedirme de Dios, no fui capaz de tomar esa decisión, porque ¿a quién iré si solo Él tiene palabras de vida eterna? Oiga, hermano, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? ¿A quién más iremos? Oigan, los apóstoles lo vieron caminar en las aguas, y cuando lo vieron pensaron que era un fantasma y se asustaron. Marcos 6 del 49 al 53, ahí le doy la cita, le resumo, y dice que Jesús iba caminando, y cuando ellos lo vieron dijeron: ¡uy, un fantasma! Y gritaron: ¿pero cómo que un fantasma? ¿Cómo es que no reconocieron al carpintero, el hijo de María? ¿Cómo es que no reconocieron al hijo de José? ¿Cómo es que no reconocieron al hijo de David? ¿Cómo fue que no reconocieron al Mesías? Porque no habían vivido una experiencia todavía. Es que cuando tú no has conocido a Dios, tú solamente tienes una idea abstracta de Dios. Una idea abstracta. Pero cuando llegó la crucifixión, los que decían conocerle y amarle se echaron a perder. Los que decían amarle pagaron escondedero. Oiga, el más cercano le dijo: Señor, vea, yo sí tengo que bolear machete y darme cuchillo con el que sea, lo hago, pero yo te lo sigo hasta la muerte. Pedrito, no me has conocido. Pedrito, no digas eso, no me has conocido. Antes que cante el gallo, se te va a bajar el ánimo y me vas a negar 3 veces, Pedro. No digas, estás emocionado, estás diciendo en la carne, Pedro. Calmado, muchacho, calmado. En la dificultad, en la prueba, vamos a ver cómo es. Y cuando llegó la dificultad, el primero que salió corriendo y el primero que lo negó fue Pedro. No lo conozco, no sé quién es él. Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó de esas palabras y lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro decía conocerle. Pedro decía amarle, pero no lo conocía realmente de corazón. No lo conocía. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo, Él es bueno! Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y Él éramos nosotros. Yo le predico este mensaje con el alma, porque un día le conocí, porque un día perdido en el pecado, Él salió a mi encuentro y cambió mi vida. Después de eso, Jesús se le aparece y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? La segunda vez: Señor, tú lo sabes. Pedro, pero ¿realmente me amas? Y Pedro lloró. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro lloró de saber que ahora sí realmente conocía al Señor. Es que cuando uno le conoce, hermano, uno no se quiere alejar. Yo no sé por qué hay gente que dice: no, yo me voy, yo me aparto, yo no quiero nada con Dios.
cuando Dios nos da tantas bendiciones. Dios te ama con amor eterno. Y así tú no lo ames, Él te ama. Yo quiero invitarles en esta mañana. Aquí hay gente que pueda decir que conoce de Dios, y lo felicito. Pero necesitas conocerle verdaderamente. Oiga, cuando usted realmente lo conozca, usted se va a decidir a entregar su vida a Dios. No, yo espero el otro año, no, en un mes me entrego al Señor. No, vea, el día que yo conocí a Dios de verdad, ese día yo no la pensé 2 veces. Yo dije, de una, me dijeron, una muchacha me dijo, oiga, si Leo, una muchacha muy bonita me dijo, oiga, Leo, ¿usted sí lo pensó bien? Le dije, sí, ya lo pensé bien porque ya estoy cansado del mundo. Y sé que el que me llamó me va a sostener. Aquí hay gente que Dios ama. Oiga, Dios lo ama a usted tanto, hermano. Amigo, Dios te ama tanto que tú no sabes de lo que Dios te ha librado. ¿De cuántas cosas Dios te ha guardado? Yo quiero invitar en esta mañana a aquellos que quieran decirle al Señor que lo ama, que lo quieren seguir. Yo quiero invitarles a estar aquí. ¿Cuántos quisieran venir y decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte más? Aquí hay gente que no es bautizada, con todo el respeto. Aquí hay gente que no es bautizada. Levanten la mano. Los que no son bautizados, con todo el respeto. Hay aquí gente que no sea bautizada. Yo quiero orar por ustedes. Vengan, yo quiero orar por ustedes. Tú no eres bautizado todavía, pero Dios te ama. ¿Alguien más? Que viene una dama. Yo quisiera que esas personas que están empezando a conocer de Dios en esta mañana puedan experimentar el amor de Dios. Oiga, le voy a contar esto. Un niño una vez perdió un barquito. Lo hizo con tanto esmero y echó el barquito en una corriente de agua que caía después de una lluvia en una calle que bajaba y se le perdió el barquito. Y el niño lloró amargamente. Pasaron los años y el niño ya había crecido. Y un día iba por un almacén y vio el barquito. Y se llenó de alegría, dijo, mi barquito. Lo había hecho en su niñez con mucho esfuerzo. Y le había dedicado mucho tiempo. Y cuando llegó al almacén le dijo, Señor, ese barquito ¿cuánto vale? Y el Señor le dijo, vale $3. Y el niño le dijo, no te voy a dar $3. Te voy a dar $200. Dijo, niño, le dijo, Señor, usted está loco, no, $3. No es mucho, ¿por qué me tiene que dar tanto? Yo no puedo vender las cosas por encima de lo que está establecido en los precios de mercado. Y le dijo, no, yo te lo voy a pagar en ese precio. Y dijo, ¿y por qué tanto hermano en ese barco? ¿Por qué tanto interés en ese barco? Y el Señor le dijo, es que ese barco me pertenece por 2 razones. 1, porque yo lo hice. Y 2, porque yo pagué mucho para comprar los materiales para hacer ese barco. Oiga, Dios nos ama. 1, porque Él nos hizo. Y 2, porque Él un día se hizo hombre y vino a la cruz para pagar por nuestros pecados. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Yo le voy a invitar, si usted lo quiere hacer, delante de Dios, que se arrodille. Usted va a arrodillarse y va a hablar con Dios. Hágalo en esta mañana. Se lo digo con autoridad. Hágalo. Doblegue su vida delante de Dios y hable con Dios. Habla con Dios en esta mañana. Habla con Él porque Él te ama. No se
necesitas vivir una experiencia si realmente lo quieres conocer. Si realmente quieres amarle, tienes que conocerle, tienes que vivir experiencias en Dios. Y Él está en esta mañana aquí, en el poder de su Espíritu. Aunque no lo vemos, lo podemos sentir, aleluya. Y donde está el Espíritu del Señor, aquí hay libertad. Oiga, Dios lo ama tanto que Él quiere hacer una obra en tu vida. Adórale en esta mañana, adórale, adórale. Adórale en esta mañana. Entrega tu vida a Dios. Habla con Él en esta mañana. Entrega tu vida a Dios. Él es quien perdona tus pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de misericordias y de favores. Aunque en el mundo te hayan despreciado, aunque te hayan decepcionado, aunque hayan muchas cosas que en tu vida te hayan marcado negativamente, hay dolor quizás en tu corazón, hay malos recuerdos en tu vida de cosas difíciles por las que pasaste o estés pasando. Por encima de todo, hay uno que te ama con amor eterno, hay uno que te ama con un amor incondicional y está aquí para sustentar tu vida. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo habla con él y ven a ver su rostro, habla con Dios. Si tan solo pudiera tocar tu corazón al Señor, solo ves como tú eres. Yo sé si tan solo Dios te ama. tocar el borde de su mano, Él conoce tu angustia. si tan Él solo conoce tu dificultad. pudiera oír su voz, Él conoce esos momentos difíciles. si tan solo pudiera acercarme, ves, Pero con todo eso Él te ama. yo sé, porque delante de ti Recibe de esta solo mañana. soy alguien que necesita